Hola a todos, hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez vamos a ver cómo transferir archivo entre computadora y emulador sobre el emulador MSI Player, y también funciona con BlueStacks, es igualito, así que empezamos con el tutorial. Y bueno gente, es súper fácil transferir archivo entre el emulador y la computadora en este emulador. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte de aplicaciones de sistema y luego administrador. Cuando estamos aquí, todo lo que buscamos está en esta parte izquierda inferior. Para importar desde Windows, presionamos importar desde Windows. Me va a cargar este menú de las carpetas de Windows y aquí vamos a buscar lo que queremos meter al emulador. En este caso voy a meter esta imagen que está aquí, la voy a seleccionar, le doy a abrir. Exportar a Windows, lo primero que vamos a hacer es localizar lo que vamos a enviar a la computadora. En este caso puede ser esta imagen, la selecciono. Lo primero que tengo que hacer es seleccionar. ¿Y cómo selecciono aquí? Lo que tendremos que hacer es darle al menú de exportar a Windows. Se nos habilitan estas opciones que están aquí y si vemos en la parte de ahí tiene un gancho. Nosotros le damos sobre la imagen, se nos marca el gancho en azul, significa que ya seleccionamos lo que vamos a enviar a la computadora. Nosotros podemos seleccionar lo que queremos. Una vez seleccionado, lo que tendremos que hacer es darle a este botón de acá que dice exportar a Windows y buscamos donde la queremos guardar en la computadora. En mi caso lo voy a guardar en descarga. Le voy a seleccionar carpeta y listo. Hay veces que demora cuando tienes muchos archivos seleccionados, pero tienes que esperar a que te aparezca eso y listo, no hay ningún problema. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima edición. Adiós.